Bienvenidos a Conversaciones sin editar, un podcast de canciones, libros y opiniones, una conversación entre ustedes y yo. Hoy quisiera iniciar este podcast con una copla que decía: sobre la tierra la palma, sobre la palma los cielos, sobre mi caballo yo y sobre yo mi sombrero. Una copla que estaba en la edición de valga la redundancia, de la editorial Panapo, de Doña Bárbara, que leí hace 30 años, cuando estaba iniciando el bachillerato. Y quisiera hablarles de Doña Bárbara, una obra literaria de don Rómulo Gallegos, el epítome de la narrativa venezolana. De hecho, el premio en letras en español más importante es el premio Rómulo Gallegos a las letras. Eso les indica lo importante que es. Un hombre que habló del nacionalismo, que marcó hito en la escritura, que introdujo a la naturaleza como personaje en la narrativa. Y Doña Bárbara es una obra poderosa, una obra potente, una obra que llena y que cada vez que la lees y conoces más de Venezuela y conoces más de la historia latinoamericana, Doña Bárbara cambia y te enseña algo nuevo, te muestra algo nuevo. Y vamos con, por ejemplo, una de las cosas que te enseña Doña Bárbara es un poquito de geografía, de cómo era el llano. Y ustedes dirán, ¿cómo era el llano? Sí, cuando se publica Doña Bárbara, estamos hablando de una novela que se publica en los años 30. Nadie conocía el llano excepto los llaneros, porque el llano era inhóspito, no había buenas carreteras, no había buenos medios de transporte, entonces ir al llano era difícil. Nadie iba al llano a menos que tuviera algo que hacer. Y cuando me refiero al llano no me refiero a los pueblitos cercanos, que si San Casimiro, que si San Juan de los Morros, que todavía está ahí, no. Estamos hablando de Apure adentro, Guárico adentro. Llanos que vienen desde del pie de la cordillera de los Andes y que por el margen oeste y que chocan o con el delta del Orinoco por el este, por el norte con la cordillera del interior y por el sur con el macizo guayanés. Estamos hablando de que los llanos son una inmensidad. De hecho, cuando se divide a Venezuela se divide en tres: la franja costera, es decir, al norte del macizo al interior, que es el extremo final de la cordillera de los Andes hacia la costa del Mar Caribe, la región central o región de los llanos, y abajo la región sur o la región de Guayana, la región selvática. Entonces se puede imaginar qué tan grandes son los llanos, que los llanos dividen un país. Para aquellos que están en otros sitios, un llano es la pampa argentina, un llano es el rancho mexicano, esta extensión plana de tierra donde hay pocas elevaciones, donde la vegetación es baja y donde la vista se pierde en el infinito y en lo bravío. Imagínense lo profundo que era esto en una época en que nadie iba hasta el llano, que nadie conocía también esta geografía. Además era una época de mucho analfabetismo, era una época donde el promedio del general del venezolano era una persona que no llegaba a sexto grado porque no tenía los medios económicos. Sí, no les niego, había universitarios, había bachilleres, pero no daba para que todo el mundo lo fuera. A tal punto no daba para que todo el mundo lo fuera que el bachiller llegó a ser incluso punto de referencia. Se decía cerca del bachiller fulanito o cerca de la casa del bachiller tal. Todavía entraba en los años 50. Imagínense esto en los años 30, donde recién salía la generación del 28, muchos alumnos de gallegos de su época de profesor en el Liceo Caracas, después Liceo Andrés Bello.
Entonces pueden ser hermosísimo lo que está pasando ahí. Entonces, con este conocimiento, Gallegos llega y te plantea una frase que dice: un bongo remonta el Arauca, bordeando las barrancas de la margen derecha. Dos bogas lo hacen avanzar mediante una lenta y penosa maniobra de galeotes. Insensibles al tórrido sol, los broncíneos cuerpos sudorosos, apenas cubiertos por unos mugrientos pantalones remangados a los muslos. Fíjense cómo en tres oraciones, te muestra te muestra el llano, te muestra el río Arauca, te muestra cómo el llano era impenetrable a caballo o en carretera, sino tenías que ir en un bongo, en un barco plano, con bogas, con palos que chocaban contra el fondo del río y lo iban impulsando. Y se habla del movimiento de galeotes, el movimiento de esclavos, porque el boguero vivía amarrado prácticamente al bongo, no podía salir de allí porque si no se moría de hambre a su familia. Entonces, esta forma de mostrar el llano que inicia te abre los ojos. Ya tú te sientes invadido por la naturaleza, invadido por el llano. Entonces te presenta a un patiquincito, un catire, un hombre alto, blanco, en contraste con los bronceados de llevar tanto sol de los bogueros. Te presenta a Santos Luzardo, un tipo que viene de la capital, un tipo que viene a estudiar derecho, un tipo que viene de la civilización y que regresa al llano a reclamar lo que un día fueron las tierras de su familia, las tierras de Altamira, tierras que han sido divididas, picadas por la pelea con los vaqueros, con la misma pelea intestina que hubo en el seno de su familia, por bromas, por juegos, por mala forma de decir las cosas. Y este atraso del llano, este atraso que te muestra contra este hombre de la civilización, es brutal. Cuando llega, que lo recibe la misma gente que tenía una quesería cuando él era un niño. Lo reciben los mismos vaqueanos que se criaron con él mientras él estaba en la casa de los patrones, que estaban en las barracas de los peones. Y cuando abre la sala y ve la lanza en el muro, la lanza con el que su padre atravesó a un hermano mayor, y le queda en los ojos la rabia y arranca del muro la lanza con aquella fuerza, bravía, y le dice: así como yo arranqué esta lanza, arranca tú el odio que sientes en el corazón por los vaqueros, así no se construye. Y deja impresionado al hombre de confianza, y va al día siguiente, y cuando están domando unos caballos y aquello salvaje, el hombre, todo el mundo se burla de él. Bueno, un tipo que viene de la ciudad, que se olvidó de las costumbres llaneras y la gente está sufriendo. Y déjelo, doctor, no se preocupe, nosotros lo avanzamos. Y de repente el tipo brinca la taranquera, se monta sobre el caballo y pega ese grito: denme llano, Dios y hombre. Y sale con el caballo reventado, el caballo a todo galope, que el caballo salvaje, hasta que el caballo se cansa de galopar y siente la montura del hombre encima y se doma. Y entonces el caballo salvaje empieza a conocer la civilización, empieza a conocer el paso, empieza a conocer el galope controlado. Y así como empieza la doma del caballo, así empieza la doma de Altamira. Empieza a domar lo salvaje, lo bravío, empieza a domar los fantasmas, las costumbres bárbaras del llano. Y en esta primera salida se encuentra con Marisela, una niña hermosa
hija de la dañera, hija de doña Bárbara, pero que está perdida con su padre en un montarral, en un tremedal, en una choza pajiza que da pena, da vergüenza. Y cuando entra a ver a Lorenzo Vaquero, Lorenzo intenta defenderse y le dice: no he venido a matarte, míranos aquí un luzardo y un vaquero consumiendo juntos en el mismo espacio y no nos estamos matando. Y entonces Lorenzo Vaquero le habla del centauro del llano, de esa parte salvaje del hombre. Una parte salvaje que Santos sabe que lleva por dentro porque acaba de montarse en un caballo y domarlo a punta de cansancio, a punta de salvajismo y de fuerza, pero también entiende Santos en ese mismo momento que la civilización está con él y que ahora el caballo está ahí afuera y que no se está alzando de nuevo, lo cual quiere decir que todavía hay esperanzas. Entonces, esta forma de mostrarte gallegos, los personajes del llano, la fuerza del llano es una cosa increíble que te deja marcado una época donde la gente todavía es sobreviviente de la guerra civil, donde la gente todavía tiene marcado esto del militarismo, del caudillo, de que hay alguien que tiene acceso a los recursos y es el patrón, y que hay alguien que no tiene acceso a nada y es el obrero. La forma de mostrarte los contrastes entre barbarie y civilización, la forma de mostrarte el salvajismo político es increíble. Un personaje que te presentan de una forma que que solo el que ha leído gallegos y el que conoce el llano venezolano puede entender. Es cuando te está presentando a doña Bárbara y te la presenta de la peor forma posible, cuando te dice que para el llanero que todo está ahí mismito, detrás de aquella matica, que todo está cerca. Cuando te habla de doña Bárbara te dice que la dañera vino de más allá del Arauca, de más allá del Meta, de más allá del Catatumbo, de más lejos que más nunca, de allí vino la temible dañera. O sea, te presentan a doña Bárbara como este ser nefasto que viene de lejos y cuya influencia devoradora de hombres y devoradora de tierra está comiéndose el llano y está comiéndose Altamira. Te presentan las fantasías del llanero con los famosos rebullones, que no eran más que las cejas de doña Bárbara interpretadas por el, digámosles, bobo de la hacienda, que al verlas fruncidas o no sabía si doña Bárbara iba a matar a alguien o no iba a matar a alguien, si doña Bárbara iba a tenderle una trampa a un cristiano o no. Es tremenda esta forma de presentarte las cosas. ¿Cómo te presenta al Sambo Pajarote? Que cuando llega a Altamira le dice que el único apero que tiene es el sufridor, es decir, la voluntad de pasar trabajo y de echar para adelante, que es una característica innata del hombre de trabajo, del hombre de Venezuela que quiere trabajar, echar para adelante, con la voluntad de sufrir, de poner el lomo, de aguantar el palo y seguir bogando. Entonces, estos personajes crean un universo y se enfrentan el salvajismo de doña Bárbara, una mujer que fue violada, que asesinó para obtener su libertad, que luego seduce hombres y los mantiene como si fueran peleles amarrados a su falda, y se muestra potente, dominante, y trata de dominar a Santos Luzardo y en el enfrentamiento cae. Y cuando cae en ese enfrentamiento se da cuenta que hay un hombre que la atrae por hombre, porque no lo puede doblegar, porque no es un pelele. Entonces esta dicotomía entre te quiero dominar, te quiero tener a mis pies, y como no puedo me enamoro de ti, te amo y te deseo a pesar de que eres el hombre que desea a mi hija, se convierte en un motivo interno en la novela. Un motivo que te mandan a sorpresas increíbles o a escenas
a escenas hermosas del llano en las veladas de las vaquerías. Te presenta a gallegos aquella cosa de las coplas. Yo, por ejemplo, entré con la copla de Panapo, pero una de las coplas que se puede escuchar allí es una copla que después repetiría Alberto Arbelo Torrealba en su duelo de Florentino y el Diablo, que es Zamuros de la Albarrosa, del Alcornocal del Río, Albricias pido señores que ya Florentino es mío, o Zamuros de la Albarrosa, del Alcornocal del Bajo, ahora verán señores al diablo pasar trabajo, que son coplas fuertes que bailaban los llaneros, recordando los cantaclaros, recordando los cantadores de coplas del llano, o el son de Chipola, Chipolita dame el seno, que yo me quiero encenar, antes que otro se acomode, yo me quiero acomodar. Esta forma del doble sentido, del filtreo del llano, del filtreo entre el hombre salvaje y la mujer inocente, se mezclan estas noches de vaquería cuando van a hacer el rodeo en campo abierto, que uno de los Mondragones, uno de los personajes nefastos de Doña Bárbara, hace que se escape el toro y lo paga con la vida, porque el toro se lo lleva por el medio, y cuando sale toda la punta de ganado va detrás del toro porque se abre el círculo de donde estaban encerrados y va ese toro bravío salvaje adelante y se le vuelve a salir la violencia a Santos Luzardo del Llano y coge adelante a cabalgar salvaje con el lazo al aire y hacia la espalda, por encima del anca del caballo, enlaza la cornamenta, de media cornamenta aprieta paseando al caballo, girando hacia un lado para que el toro tiemple la cuerda y se sienta de bruces y se le parta el cuello, y cuando cae decirle manicéenlo y castranlo ahí mismo. Es decir, cuando el toro cae, que lo maniatan, lo castran para convertirlo en buey y le pasan un cabo de soga por la nariz para llevarlo a rastras. Y al ser el toro más bravío del rebaño, las vacas van siguiéndolo. Esta escena que te muestra el salvajismo, la fuerza del llano, contrasta con luego cuando Doña Bárbara no quiere cercar y los Santos Luzardo van a denunciarla ante la ley y se encuentra con que la ley la tiene Ño Pernalete, un hombre que a duras penas lee y escribe, y su secretario Mujiquita, un ex compañero de derecho. Y entonces aprende la violencia del llano y aprende el punto sobre las H. ¿Por qué el punto sobre las H? Porque en esta Venezuela gomera, en esta Venezuela de caudillos, te llega este secretario que sabe leer y le dice al jefe civil, bueno, pero es que no se dice hediondo, se dice hediondo. No se dice me huele, se dice me huele. Está bien, como usted diga, bachiller, pero me le pone un puntico arriba a la H porque a mí me suena con J. Te muestra que el militarismo y el caudillismo siguen a rabiar arraigados en la Venezuela profunda, y que la civilización y el derecho que trae Santos Luzardo cuando le muestra a Ño Pernalete la ley y que dice que por la extensión del hato el miedo es obligatorio, y es Doña Bárbara la que tiene que poner los pilotes y sufragarlos ella porque la ley la obliga. Es un choque cuando el tipo dice, ¿cómo puede ser que a mí la ley me obligue a hacer algo? Una ley que no necesita del militar, de la fuerza para imponerse. Entonces te queda esta insatisfacción, hasta el punto de la insatisfacción que entonces te muestra la corrupción luego, que cuando sale Santos Luzardo, de eso estar anotado, le comenta, bueno, pero no se preocupe, Mr. Danja ni Doña Bárbara, usted pone esos postecitos y usted sabe que esa tierra por ahí es flojita,
y esos postes se caen solitos. Y esa caída, esa forma de mostrar la corrupción, de mostrar cómo Gómez y el atraso del caudillismo influía en la sociedad venezolana, es algo que tú te das cuenta, no cuando lees por primera vez la novela, sino cuando luego, leyendo historia de Venezuela y comparando las etapas, te das cuenta que está describiendo el gomecismo, está describiendo el convertir en una hacienda todo el país. Y esta hacienda llamada Venezuela, manejada de manera salvaje por Gómez. Existe la anécdota apócrifa quizás de que Gómez manda a uno de sus compadres, que a duras penas sabe hablar, mucho menos leer y escribir, a ser jefe civil en un distrito, y de allá para a ser secretario, en un distrito, en una parroquia, y de allá para acá le escribe el jefe civil: benemérito, quisiera informarle que su compadre, el coronel fulanito de tal, no sabe leer y escribir, por lo tanto no está capacitado para ser secretario de este despacho. Y se dice que Gómez contestó: Ancina, pero usted sí sabe leer y escribir, así que me pone a mi compadre de jefe civil y usted se me pone de secretario, poniendo esa forma donde la amistad era más importante que el mérito, donde el amiguismo y el jalabolismo era más importante que el mérito o el trabajo o las capacidades propias. Te hablan de esa época y es lo que te plantea Gallegos. Y te lo plantea con la esperanza de que la civilización que va llegando de Caracas, que encarna en Santos Luzardo, va acabando con los espantos del llano. Primero, cuando matan al tuerto del brujeador, es decir, cuando matan a un caimán que le llaman el tuerto, que es un espanto, supuestamente es un espanto que es imposible de matar, y lo matan en una cacería en Semana Santa. Luego, cuando salen a batirse a tiros y y matan al brujeador. Y luego cuando doña Bárbara desaparece y se queda unificada Altamira de nuevo bajo el apellido Luzardo, y se queda el llano bravío, y se despide Gallegos diciéndote: toda horizontes, toda caminos. Es decir, él te muestra la solución de cómo la civilización, aunque se impone por la fuerza, se mantiene por el pensamiento, por la lucidez, por no seguir con venganzas, por no continuar aquellas tradiciones que son dañinas, sino conservar aquellas tradiciones que son alegres, que traen fuerza y que son parte de la idiosincrasia del llanero, sin lastimar su bondad, su hombría, su forma de ser. Y entonces perpetúa nuevas tradiciones donde no se queman los campos, porque la quema lo que genera es daños. Perpetúa donde cada quien tiene el derecho a tener su propio ganado, donde no hay orejones, donde no hay manoteo de sellos ni de marcas entre los distintos hatos, sino cada quien tiene su hato, lo cierra, lo cerca y tiene su ganado. Y si en algún momento quiere que su ganado crezca, cambian de sementales o cambian matronas entre una y otra hacienda para ayudarse a la genética. Ya no es que voy y me lo robo, o bueno, este becerro pequeñito está joven, se ve bonito, no importa que tenga el sello de otro hato, yo me lo traigo. No. O me traigo 3, 4 becerros, porque amarrando el becerro se amarra la vaca y se viene la vaca buscando sus hijos hacia mi tierra, no, sino ahora es por la ley, con cercado, ahora es con la decencia, ahora Mr. Danger, el extranjero que se aprovecha de la inocencia
del llanero deja de existir y ya no es tan peligroso y se tiene que ir y dejar su cel y dejar así como es las cosas porque se ve rodeado de civilización y ve que ya no puede imponer la barbarie. O sea, Gallegos no solamente te habla de la barbarie interna, sino la barbarie colonialista que existió durante mucho tiempo a principios del siglo XX y finales del siglo XIX. Entonces, las soluciones de Doña Bárbara son eternas, son preciosas. Yo les puedo recomendar sin ninguna duda que cuando quieran tomen Doña Bárbara, la lean de nuevo, descubran su paisaje, descubran cómo la descriptiva de Gallegos te pinta el llano y descubran cómo la civilización tarde o temprano se impone a la barbarie. Esto fue Conversaciones sin editar. Muchísimas gracias.